días. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este día jueves 3 de junio. Y claro, las noticias, la principal es que en una larga sesión el Consejo Metropolitano resolvió ya la remoción del señor doctor Yunda como alcalde de Quito. Jurídicamente, lo que nos han explicado, lo que le queda es no una apelación ni nada, sino simplemente puede solicitar al contencioso electoral una revisión del proceso, no siquiera de la decisión, sino una revisión del proceso. Frente a esto, al inicio de todo, retirarse del señor representante de Quito Unido, el señor, entiendo que es abogado Alio, el señor abogado Marcelo Alio, siendo abogado, por eso insisto, entiendo que es abogado, resulta que se retira. Y se retira porque dice que él sabe que ya no va a tener los votos para lo que él había planteado como resolución. Y no funciona así. Esta utilización de los procesos no puede ser si voy a ganar o no. Y el momento en el que yo creo que no voy a ganar, me retiro. Y la justificación es las pruebas PEPA. Las pruebas que tenía no quiero que se anulen. ¿Quién ha dicho que se anulan las pruebas por una decisión del Consejo Municipal? Y el señor Alio entiendo que es abogado. Pero bueno, el Consejo debe tomar. Porque si uno inicia un proceso, tiene que estar ahí. No puede jugar ni con la ciudad ni con sus instituciones. Claro, estaban intentando juzgar a un alcalde que también ha hecho de todo, ¿no? Que no ha permitido que no ha sido, yo diría, capaz de responder a la confianza de los sectores más populares. Y cuando el señor doctor Yunda dice no me quieren de alcalde porque vengo de los sectores populares, eso es usar un complejo. Eso es usar un complejo para esto. Es posible, yo no voy a desconocer que es posible que a mucha gente le disguste la presencia del señor doctor, tanto que no votaron por él, pues, o sea, esa mucha gente es más del 70, por tal o cual razón. Pero el cumplimiento le comprometía más por venir del pueblo. El cumplimiento y el ejercicio más pulcro es reivindicar a ese pueblo que él sostiene se pertenece. Ese que no tiene mansiones ni ferratis, ese no es pueblo. Y entonces, ¿qué es? ¿Cuándo vamos a responder al cargo por el que hemos luchado y trabajamos para que nos elijan? La ciudadanía también tiene su parte, ¿no? Los políticos, las organizaciones tienen su parte. Incapaces de tener una propuesta de ciudad para que la mayoría, no el 20, el 21, pero así está, él fue electo y posesionado, para que no vayan con perros a la posesión, para que dignifiquemos las instituciones. Creo que este hecho, que es inédito en la ciudad capital, debe hacernos reflexionar. El gobierno avanza y claro, me decían el día de ayer, sería bueno que la ciudadanía comience, por ejemplo, en los temas en virtud del veto de la Ley de Seguridad Social o de reformas a la Ley de Seguridad Social, que nos parece bien, porque hay que iniciar un proceso mucho más amplio y profundo sobre la Ley de Seguridad Social, sobre la seguridad social en el país. Ojalá, como decían ayer en un debate, ojalá se le pudiese no pedir, no sé cómo estén, si es que al economista Abelardo Pachano, que con su trayectoria, su visión, no va a buscar ningún protagonismo,
puedan ayudarnos a constituir una verdadera ley de seguridad social, pero que asuman, por ejemplo, la presidencia del Consejo de la Seguridad Social, ¿no? Me hablaban de, por ejemplo, cómo no pedir a Mauricio Pareja que regrese al Banco Central. Y entre otras cosas decíamos, ¿qué pasa? Que comienzan a ratificar en algunos cargos a algunas personas. Este gobierno también, y estamos recordando que al señor alcalde Yunda se le dijo, oiga, ¿y por qué va a ser concurso para estos cargos? Y entonces no tenían equipo, y eso creo que hay que ir solucionando. Están comenzando, es cierto, y hay que tener la paciencia suficiente, pero creo que vale la pena reflexionar en público sobre estas cosas con las que conversamos, sobre las que participamos, y una en cambio buena. El día de ayer, por iniciativa de varios colectivos encabezados por Fundamedios, hubo una reunión sobre la libertad de expresión y se constituyó un gran grupo de parlamentarios que van a ser el equipo de la libertad de expresión. 58 parlamentarios tuvieron la gentileza de acompañarnos, de debatir entre todos lo que es la libertad de expresión y cómo se ha de tratar además el proyecto de ley. Saludamos este hecho, saludamos a los parlamentarios, estuvieron con el señor vicepresidente de la Asamblea Nacional. Él trajo el mensaje de la presidenta de la Asamblea, y sí, 58 asambleístas es un muy buen número, lo cual demuestra que el tema de la libertad de expresión y las libertades son indispensables. Y para tratar de inmediato el tema de la agenda, después de estos que han sido temas importantes que les comento, hemos invitado a la doctora Mariana Yepes, a la doctora Paulina Araujo y al doctor Pablo Encalada. La doctora Yepes, exfiscal general de la Nación, la doctora Paulina Araujo, pues no necesita tampoco presentación, ¿no? Catedrática universitaria, pero además de las profesionales que colaboran con los medios para reflexionar públicamente, y el doctor Pablo Encalada, igual catedrático universitario. El presidente Guillermo Lasso pide limpiar a la justicia de corrupción. Esto es lo que dijo el señor presidente de la República. Estoy molesto con la corrupción. Mientras ustedes trabajan desde las 4 de la mañana para lograr unos 10 dólares al día, hay otros sinvergüenzas que duermen hasta las 10 de la mañana y que a las 11 se dedican a cobrar coimas o a ser de intermediarios en el proceso judicial. Hoy de tarde tengo reunión de Consejo de Seguridad Nacional y ahí lo voy a ver al presidente de la Corte Nacional de Justicia y le voy a decir a nombre de ustedes que limpie la justicia de una vez por todas para que no haya corrupción en la justicia. Quiero saludar nuevamente a la doctora Mariana Yepes. Mariana, buenos días, bienvenida. Estas declaraciones fuertes que uno diría un presidente de la República, y nada menos, ¿no?, que en un espacio tan popular como un mercado, donde está la gente del pueblo, donde algunos me decían ayer, donde se juegan realmente los temas judiciales más pequeños, pero que para ellos son más trascendentes, donde la garantía de la justicia es más indispensable, diría, esa equidad. ¿Qué le hace reflexionar, doctora Yepes, este mensaje del presidente de la República? Bienvenida, buenos días. El micrófono, Mariana. Gracias, Marianita, son las cosas de la mañana. Gracias. Gracias. La gracias tecnología, por la, ¿no? Y un gusto saludarles y compartir con Paulina y con el doctor Encalada. Buenos días también a todos los radioescuchas. Bueno, las declaraciones, las expresiones del presidente de la República son impactantes, ¿no? Yo quisiera mencionar que votamos por él, porque hay que ser
en esto, abiertas, votamos por él porque representaba a un espacio democrático. Nosotros estábamos preocupados anteriormente por el tema de la intromisión en la justicia por parte del expresidente Correa, que hacía declaraciones los sábados, más o menos en ese sentido, ¿no? Y claro que a veces poniendo nombres. Debe ser un tema delicadísimo, debe conocer hechos concretos para que haya salido a denunciarlos públicamente. Desde luego sin nombres, pero con una tremenda preocupación. Tanto es así que menciona que iba a reunirse con el presidente de la Corte Nacional. Si los hechos son de esa naturaleza, existen medios, ¿no? Ya eso no sería solamente de un control interno de la función judicial, sino que están rayando por el tema penal. Si existen coimas, pues eso es un delito de cohecho, que hay los caminos adecuados como para iniciar los procedimientos. No olvidemos que la función judicial tiene un órgano administrativo de control y financiero, que es el Consejo Nacional de la Judicatura, y el Consejo es el que ejercería el control y tendría la obligación de revisar las conductas de los jueces a cualquier nivel que sea para poder tomar las medidas correspondientes. Pero sí me parece muy grave que desde el alto personero del Estado, desde el presidente de la República, se hagan este tipo de declaraciones que son muy comprometedoras con una función del Estado que es la base del sistema democrático. Y muchísimas gracias. Saludo nuevamente a la doctora Paulina Araujo. Paulina, cuando uno escucha eso, uno observa y dice, este país está que se cae a pedazos. Ayer nomás resuelven el tema del alcalde, su remoción, pero vemos también que hoy pueden resolver si se mantiene o no preso el defensor del pueblo. Le hemos escuchado declaraciones suyas y el presidente nos dice lo que acabamos de escuchar. Se puede decir, es un gran mensaje, o como dice la doctora Yepes, tiene ya otras connotaciones que pueden ir al campo penal. Bienvenida, Paulina, buenos días. Muy buenos días, Francisco, doctora Yepes, Pablo, un gusto compartir con ustedes en esta mañana y un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. Pues coincido con la doctora Yepes, que el primer mandatario nos hable que hay que limpiar de corrupción la justicia, que no supone que la justicia está sucia, que la justicia está impregnada de corrupción, y eso es tremendamente alarmante. Porque absolutamente todo lo que se está debatiendo hoy por hoy en el Ecuador derivaría luego en decisiones de jueces. Serán los jueces, aquellos órganos de la función judicial, los que finalmente determinen quiénes son los responsables de ciertos delitos, ¿no? Y coincido también en el sentido de que ya los ecuatorianos tenemos ciertos reparos cuando por un lado se dice la independencia de los poderes del Estado, pero por otro parece que se deben instar los unos a otros y en este sentido como para que la corrupción no campee. El presidente Lasso ayer, en lo que escuchamos en sus expresiones, él dice que va a hablar con el presidente de la Corte Nacional, tiene una reunión con el doctor Iván Saquicela, para que se limpie la justicia de corrupción y que lo va a hacer a nombre de todos los ecuatorianos que queremos transparencia y pulcritud, me imagino yo, no solo en la justicia, sino en todo el ámbito de la administración pública. Es lo que queremos todos. Pero también hay que saber que hay mecanismos a través de los cuales primero se lucha contra los delitos. Porque si es que hay corrupción, no toda corrupción es delito, pero la mayoría sí. Recibir coimas, me acojo a lo que dijo también la doctora Yepes, es cohecho. Exigir la entrega de dinero para cumplir el trabajo, concusión. ¿Qué decirle si es que hay funcionarios judiciales, jueces, estos órganos jurisdiccionales que fallen contra ley expresa dolosamente en perjuicio de una de las partes? Eso se llama prevaricato. Y en el Ecuador, cualquiera que conoce de un delito puede denunciarlo como para activar los órganos competentes en lo que se refiere al poder de sanción.
Mire usted, querido Francisco y la teleaudiencia, que lo que se vivió ayer en la noche, la madrugada de hoy, igual está a cargo de la justicia ciertas investigaciones que tendrán que ver con contrataciones irregulares, por ejemplo. Entonces, yo sí pienso que más allá de hablar con la cabeza de una institución y pensar que con eso se limpia la corrupción automáticamente, hay que ir desde la génesis del problema. ¿Quiénes están accediendo a la función pública? ¿Cuál es la motivación del Estado para que los mejores ciudadanos y ciudadanas sirvan al país? Eso es importante. En el ámbito penal, por ejemplo, yo sostengo, quienes saben, respetan el derecho penal, no se van a prestar para un ejercicio irracional e injusto. Por un lado, dejar en impunidad delitos, o por otro, perseguir a inocentes, solo para complacer ciertas demandas que suelen darse a través de ciertos sectores, ¿no? Y claro, entonces, yo sí pienso... Sí, perdón. Dígame, Francis, perdón. No, le decía que entonces... No, ahí, sí, yo sí. Ahí la idea es que más allá de la declaración que puede ser motivante, resulta que hay que aclarar y seguir los procesos, algo que no estamos acostumbrados, Paulina. Exactamente, vivimos en un Estado de Derecho, pero ya de una vez por todas que no sea teórico o que conste en las normas. Si es que se conoce de conductas corruptas en la justicia o en cualquier ámbito, para llegar a saber qué ocurrió y quiénes son los responsables, no me basta con un discurso o un debate en redes sociales. Eso a veces le hace muchísimo daño al país, sino activar los mecanismos legales que existen para incluso se camine de forma ordenada y legal y luego eventuales responsables no utilicen ciertas expresiones para victimizarse, ¿no? Y ahí es Yo sí importante. pienso que haber aceptado que la justicia, que es al fin de cuentas el ámbito que decide acerca de los derechos y los conflictos sociales, está contaminada de corrupción, y asumir que el presidente de la Corte Nacional es el encargado de limpiarla, creo que no se está dimensionando el problema de una manera correcta, sino que quizás pensando en que hay una buena predisposición, una muy buena intención, de una vez por todas, primero prevenir la corrupción y de darse y que se adecue a un delito, el Estado responda. Yo sí pienso que hay mecanismos que ayudarían a que el mensaje se difunda de mejor forma y luego no existan sectores que entiendan que se está presionando de un poder a otro, ¿no? Y ahí quiero saludar nuevamente al doctor Pablo Encalada. Pablo, bienvenido, buenos días. Bueno, aquí entonces hay una cosa, quizá este impacto de la declaración del presidente busca que uno de los poderes del Estado, la función judicial, reaccione y el presidente interpreta lo que la ciudadanía siente. Por eso les dice en el nombre de todos ustedes que son usuarios de esta justicia, voy a ir. Pero eso connota también que sí hay conciencia de que ahí está pululando, como dice Paulina, la corrupción. Y claro, va a hablar con el presidente de la Corte y la doctora Yepes nos recuerda que está el Consejo de la Judicatura. A lo mejor también de ahí puede salir una decisión de si en vez de tener ese Consejo de la Judicatura, que ya se ha debatido en otros días, Pablo, tenemos un órgano de administración que presida a lo mejor el propio presidente de la Corte y sacamos para que las presiones sobre el ejercicio de la justicia no tengan ninguna, yo diría, ninguna puerta abierta. Bienvenido, Pablo, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Buenos días a las doctoras Mariana Yepes, Paulina Araujo. Un gusto siempre compartir panel con ustedes, más hablando de estos temas de justicia que tanto nos interesan. Son inquietantes las palabras del presidente de la República, ¿no es cierto? Porque primero, ¿cuál es el contexto? No ha habido algo realmente que, digamos, que esté en esfera pública
la discusión de algún tema de este sentido, más allá de quizás una detención de un fiscal el día de ayer, supuestamente por fraude procesal, ¿no es cierto?, relacionado con un caso de delincuencia común, delincuencia organizada, de estos señores de los choneros, etcétera. Quizás tenga que ver con eso, pero no sé si eso ameritaba que el presidente de la República haga una declaración en este sentido. Perdón, Pablo, Dígame, pero también una lista de actos de fiscales y de jueces que han determinado entre la salida de las cárceles y la inhibición de presentarse o de solicitar el juzgamiento a otros. No, si bien el hecho último es lo del fiscal y su detención, hay por lo menos 30 casos que sí están en esos temas. Pablo, perdón la interrupción. Sí, entonces yo decía, ¿no es cierto?, esto es inquietante, sobre todo porque lo haga el presidente de la República, quien ha dado declaraciones y sobre quien confiamos que tenga una vocación democrática, ¿no es cierto? Y entonces eso me lleva a pensar que a ese nivel, con la experiencia, bueno, si bien no tiene experiencia en política, pero es un hombre ya de sus años, el presidente Lasso tiene muchísimo recorrido y yo no creo que esas actuaciones sean espontáneas, ¿no es cierto?, o sean imprudentes. Esas declaraciones deben tener una finalidad. Entonces esto quizás nos está diciendo que están pensándose en realizar un trabajo de reforma de la justicia, ¿no es cierto? Quizás sea eso. Entonces a mí me lleva a preguntar cuáles son los problemas de la justicia. Yo, la verdad, Francisco, yo no desconozco de ninguna manera, porque lamentablemente eso pasa en toda la administración pública, que hay corrupción. En la función pública hay corrupción, en la administración de justicia seguramente hay corrupción. Pero a mí hay temas que me preocupan y que son mucho más latentes. Obviamente la corrupción es un problema grande en el sistema de justicia, pero yo creo que hay otros problemas más fuertes en la administración de justicia que tienen que ser corregidos. Y esto tiene que ver con la independencia judicial. Nosotros no podemos esperar que hayan fiscales honestos, jueces honestos, si es que no tenemos un sistema fuerte que se corrija desde dentro. Yo siempre lo digo en las audiencias, Francisco, a los administradores de justicia. Si ustedes quieren corregir el sistema y no esperar que venga alguien de afuera a meter las manos en la justicia y a corregirlo porque está mal, entonces corrijámoslo desde el propio sistema de administración de justicia a través de los mecanismos procesales. Por ejemplo, si un fiscal hace una errónea acusación, al juez le corresponde resolver en función del mérito del proceso y no de lo que diga el político poderoso de turno, o no lo que diga el Twitter de la fiscalía, o no lo que diga algún periodista influyente. Si es que un juez se equivoca, tenemos el recurso de apelación, tenemos el recurso de casación. Y entonces solo cuando nosotros fortalezcamos, mejoremos el nivel de los operadores de justicia, solo ahí nosotros podemos tener un mejor control a la interna del sistema de administración de justicia. Entonces, si es que estas declaraciones del presidente Lasso fueron en ese sentido, quizás se nos viene un proceso de reforma. Y usted, Francisco, de alguna forma se anticipaba y usted decía, bueno, que vaya a hablar con el presidente de la Corte Nacional y no con la presidenta del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Quizás ese es otro mensaje. Y yo sobre eso estaría de acuerdo, porque hoy por hoy la Constitución de la República dice que el representante del Poder Judicial es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, no el presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Pero bajo la lógica de la justicia de los últimos años, de la última década, el Consejo de la Judicatura fue quien tuvo el poder y el control en el sistema de justicia, tanto así que evaluó a jueces de la Corte Nacional y los destituyó. Entonces yo sí creo que es necesario un proceso de reforma al sistema judicial, pero para esto hace falta una reforma constitucional. Y hay algunas otras cuestiones que se pueden hacer y que creo que están a la mano y solo hace falta decisión política. Por ejemplo, la publicidad de las audiencias. Y ahí viene, por ejemplo, entonces, doctora Yepes Mariana, esto es entonces quizá está usando el discurso no para confrontar con otro poder, sino para que la sociedad reaccione y desde el Ejecutivo plantear a ese otro poder, como dice Pablo, claro, y Paulina dice, oigan, volvamos a tener el sistema, ¿no? Que funcione, hagámoslo funcionar. La reforma indispensable, y yo ahí sí me permito insistir, un criterio basándonos ya en la experiencia, si el Consejo de la Judicatura no ha sido también
este otro elemento que ha dañado más al funcionamiento de la justicia, doctora Yepes? Bueno, yo creo que aquí se han mencionado temas por parte de la doctora Araujo y de Pablo, también temas muy interesantes, ¿no? Yo creo que la independencia de la justicia ha sido una materia que ha topado siempre en todas las administraciones del Ejecutivo y del Legislativo y también del Judicial. Anteriormente la función judicial trabajaba como quien dice a puerta cerrada y no había el tema de la transparencia, no había el acercamiento a la sociedad. Y hubo que en el año 90, en 1990, hubo un trabajo por parte del Banco Interamericano y enviaron a una serie de consultores y reuniones con magistrados, en esa época era Corte Suprema y Corte Superior, ministros y magistrados, y entonces nos tuvimos que reunir por primera vez, abrir las puertas para que entre la publicidad. Y los cambios se hicieron. Se hicieron y por esa razón quizás ya llegamos a los excesos. Hoy los procesos que interesan a la sociedad se conocen públicamente a través de todos los medios sociales. Y prácticamente existe un enjuiciamiento paralelo. Y la independencia externa que debe tener la administración de justicia se afecta. Yo considero que se afecta si hay un exceso de información. Porque ¿qué se hace ahí? Se crea un criterio en la ciudadanía ya para sentenciar o para declarar la inocencia. Yo estoy muy preocupada, y luego un paréntesis del tema, voy a continuar. Muy preocupada, por ejemplo, en el caso del defensor del pueblo. La conducta de él es totalmente reprochable. Yo creo que no solamente hay que ver en el tema judicial qué es lo que sucede, sino en el tema político, en el tema social. Él es el defensor de los derechos y de los derechos del pueblo. ¿Ante quién nos tiene que defender él? Nos tiene que defender ante el Estado. Y ahora, ¿qué es él? Es una persona que está sometida a la justicia y que ha cometido, pero que manifiestan los medios sociales, los medios de comunicación social, es un agresor, ¿no? O sea, no. Más allá de que eso se podría probar, doctora, pero él está en una situación pública, en unas condiciones de la ciudad, más allá del delito del que le puedan acusar o tratar. Ya el hecho de que haya estado en esa reunión y en ese escándalo siendo autoridad, ya deja que desear, pues. Exactamente, yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Pero hay un tema que me preocupa tremendamente y creo que también compartirán los Paulina y Pablo, es que se haya publicitado una descripción del hecho. Estamos frente a un delito sexual y eso por mandato de la ley es totalmente reservado. Tanto es así que las víctimas de estos delitos jamás tienen nombres en los procesos. Y eso saben, ustedes saben, Pablo y sabe Paulina, porque se les identifica con NN. Y en las audiencias hay que tratarla de la víctima y no con nombre y apellido. Jamás salen los nombres y apellidos. Y peor, una descripción de los hechos cuando ya sabemos quiénes están involucrados. Bueno, tanto la víctima como la persona contra quien se sigue el proceso. Eso solamente es un ejemplo de que el exceso de comunicación a través de los medios, que creo que está muy bien porque tenemos derecho a ser informados y tienen ustedes la obligación de informar, está muy bien, pero tiene sus límites. Entonces, una actividad así tan abierta, tan publicitada, sí perjudica la independencia judicial. No olvidemos que la independencia judicial tiene, primero que ha sido una lucha permanente por parte de quienes conformaban la función judicial. Y eso es una garantía para la democracia, es un derecho de los ciudadanos, porque un juez independiente puede dictar sentencias, resoluciones sujetas solamente a la ley y a la realidad procesal. Hay una independencia externa y una independencia interna. La independencia externa es aquella que se relaciona a todos los otros poderes o funciones del Estado y también a la sociedad.
no puede haber presiones de ninguna naturaleza, no puede haber presiones políticas, económicas, de cualquier tipo, no puede haber. Y la independencia interna es aquella que de la propia institución, los jueces superiores no pueden influenciar sobre los inferiores, y hoy tenemos el Consejo de la Judicatura, que fue creado en la Constitución de 1998, con el afán precisamente de que la justicia sea independiente, de que tenga de que salga del administración, control claro. del Congreso Nacional. Pero Sí, era que para la salga administración. del control del Congreso, porque no olvidemos que los jueces, los ministros de la Corte Suprema, los magistrados, estaban sometidos a juicio político por parte del Congreso Nacional. Entonces, para salir de eso, la Asamblea Constituyente del año 1998 creó una constitución que pone un límite, pone una línea entre lo anterior y lo futuro, ¿no? Es la primera vez que se hablaba de debido proceso, de garantías procesales, y aparte se crea el Consejo de la Judicatura, yo creo que con la mejor intención. El Consejo de la Judicatura ha tenido varias transformaciones desde que fue creado, desde el año 1998, y sus primeros vocales fueron nombrados en diciembre del 98. Pero ahora, volver a lo anterior, tampoco yo creo que sería eficiente. Cualquier institución que se cree tiene que estar caminando y desarrollándose hacia lo eficaz, hacia lo bueno. Y entonces creo que el Consejo de la Judicatura tuvo un paréntesis muy grande cuando el expresidente dijo voy a meter la mano en la justicia, y lo hizo a través del Consejo de la Judicatura, y le dio un poder tan extraordinario que iba por encima de las normas legales y constitucionales, porque el Consejo de la Judicatura no es sino el órgano encargado del control administrativo financiero, es el órgano de gobierno. Claro, pero ahí se usó el error inexcusable. La máxima autoridad es el presidente de la Corte Nacional. Claro, pero ahí se usó el error inexcusable, ahora exactamente. Ahora estamos en el limbo. Pero ahora se está usando, doctora Yepes, se está usando nada menos que la falta de despacho. Se han encontrado el error inexcusable en la falta de despacho. También, pero sucede que con la resolución de la sentencia, más bien dicho, de la Corte Constitucional, que acabó el error inexcusable, eso mejoró, para que decida el Consejo de la Judicatura sobre eso y que haya una resolución previa del órgano superior correspondiente en la función judicial, que nos ha dejado en el limbo. Y limbo no puede seguir así. Tiene que aclararse. Claro, porque los órganos superiores existe una solidaridad hay esto de que se puede ser, ¿no? Esto de que puede ser esta solidaridad no solo en la función, sino por eso quería preguntarle a la doctora Paulina Araujo que si bien esto está pasando y esto podría ser el limbo, yo sí creo, reflexionando y observando lo que ha pasado desde la comunicación, que si ejerce el presidente de la Corte Nacional, ojalá volviese a ser Corte Suprema de Justicia, esta presidencia del Consejo, para que a él, buscar formas, y ustedes son catedráticos profesionales, pueden sugerirle al país, quizá esta es la mejor parte de lo que el presidente Lasso acaba de poner en la mesa. Hace falta una reforma, y esa reforma tiene que ser tratada con absoluta transparencia. Pero se ha topado, doctora Araujo, el tema de la publicidad. Y cuando decimos que los procesos ya iniciados, no en la etapa previa, son públicos y que deben estar al alcance, incluso nosotros hemos tenido que actuar en una posibilidad, una propuesta a la Corte Nacional de Justicia de uno de los jueces para regular el tema de la publicidad, ¿no? Quizá hay que hacerlo en determinadas etapas, pero también si es que no hay periodistas que están acuciosos siguiendo los procesos, hay jueces que se pasan de agacha algunas sentencias y el país no se entera de lo que ha pasado. Y usted tenía una reflexión, doctor Araujo, que decía, el funcionario público, sobre todo él, está más expuesto al escrutinio público. Entonces, la publicidad de estos temas tienen que ser tratados. A lo mejor lo que nos dice la doctora Yepes, el nombre de la víctima, ese hay que resguardarlo, ¿no? Doctora Araujo. El micrófono, Paulina, perdón. Sí, perdón. Muy amable, sí. Sí, para mí es importante
Sí, considero que un primer punto, porque se han dado varias ideas muy valiosas. Primero, no generalizar. ¿Por qué? Porque hay funcionarios públicos y en el ámbito de la justicia que actúan de manera impecable. Gente bien formada, gente valiente que toma decisiones más allá de lo que se debata o no en las redes sociales, y eso es importante. Una vez más, retomo el punto que si queremos dar un cambio, el cambio tiene que venir de quienes forman parte de los órganos de justicia. Gente con conocimiento de la materia en la cual van a actuar y adicionalmente que tengan el coraje y valentía de decidir lo justo y no estar tratando de pescar likes en las redes sociales o resolver en un tipo de juicio que se ha convertido privado, de la venganza privada, de ver a quién le gusta más la decisión social, que por lo general siempre se inclina a mayor represión y un derecho penal máximo. Ahora bien, esto de la publicidad, yo pienso que es muy interesante, no sé si tenga conocimiento la audiencia, que en agosto, el 17 de agosto del 2021, va a entrar en plena vigencia una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Y hay un nuevo delito que se llama obstrucción a la justicia. Una de las formas de este delito de obstrucción a la justicia es que una persona, por ejemplo, mediante amenazas, dice, interfiera ilegítimamente en la manera de actuar de jueces y fiscales. Tipos penales hechos de una manera tremendamente abierta. Mire usted, a mí me preocuparía que no exista un equilibrio entre la función pública, funcionarios que tienen que rendir cuentas, tienen que actuar adecuadamente, y la libertad de expresión e información. Y que a partir de agosto, jueces y fiscales que quizás no les guste ser criticados, quieran acudir a esta figura y diga, mire, usted con su criterio me siento amenazado y está interfiriendo en mis funciones. ¿Por qué creo yo que la Asamblea colocó esto acá? Porque en el caso Sobornos 2012-2016, en uno de los fallos, se decía que se llama severamente la atención a los abogados de la defensa porque actúan mucho en redes, en medios de comunicación, y eso quita la independencia al Poder Judicial. Y aquí yo creo que hay una confusión. Cuando uno se mete a ser juez y fiscal, primero debe saber que tiene que resolver con la ley en la mano, y aunque no le guste su decisión a un sector social, usted tiene que honrar la justicia, ser valiente. Para eso se mete usted a resolver causas en el ámbito judicial. Por otro lado, que se quiera coartar una libertad de expresión y de monitoreo de lo que están haciendo los órganos públicos, a mí me parecería ilegítimo. Mucho menos, sin más decir que sería obstrucción a la justicia. Pero a la par en el Ecuador también tenemos una muy mala costumbre de dictar sentencia en Twitter y en Facebook. Pasa algo, se mediatiza, sean delitos sexuales o no, conductas delictivas en general. Hay veces que uno dice, ¿por qué hay medios de comunicación que tienen acceso primero a una diligencia que debería conocer primero los órganos de justicia, más allá de la primicia de lo que se pone a la sociedad? Entonces, yo sí pienso que el problema, que es con lo que nació la entrevista de esta mañana, de qué es lo que está pasando en la justicia, es mucho más de fondo. Junto a la corrupción que puede haber sin generalizarla, es el retardo en la administración de justicia. Es constatar que el principio de igualdad de todos ante la ley no es tal. Hay casos que salen antes que otros. ¿Qué pasa con las causas judiciales que no tienen una cámara atrás o que no se hace público lo que está ocurriendo, o el retardo, el retraso o la injusticia que se puede estar cometiendo durante el proceso? Esas causas no se mueven. ¿Qué decirle
de la deuda que tiene la función judicial en su parte administrativa de implementar efectivamente un expediente electrónico, de que las audiencias se puedan dar y cualquier persona sepa lo que se esgrime de lado y lado, hasta para tener totalmente claro que una decisión que se adopte sea justa. Los problemas, los desafíos son varios. Ojalá en ese sentido haya sido, bueno, sé que la reunión del presidente Lasso con el doctor Iván Saquiceles el día de hoy se oriente a una reestructuración interna de procedimientos, que en verdad la justicia responda a todos por igual. Esa es la esencia misma de la justicia, ese es su valor absoluto. Porque igual usted puede tener cumbreras siendo jueces, pero si simple y llanamente no hay una vocación de servicio o asumen el cargo para contentar a las redes sociales, claro, o querer, qué sé yo, no sé, alimentar egos personales, trastocan todo. O capaz y mucho que... cuidado, yo les digo, este delito debe... Sí, este de la obstrucción es una de las cosas que creo que habrá que tratarlo. Pero ahí entonces, doctor Encalada, Pablo, tenemos dos situaciones. La una que el presidente asume y dice, sí, yo reconozco que aquí hay un problema, que hay que enfrentarlo y que, como usted decía, puede ser el poner en la mesa de discusión cómo enfrentarlo. Pero también está un tema que usted lo puso, que es el tema de publicitar los casos y el seguimiento a los procesos judiciales. Pero ahí hay una cosa que es muy interesante también. Como dice la doctora Araujo, si un juez no es capaz de sostener lo que cree porque alguien dice algo, por más influyente que sea, o porque quiere quedar bien en público en virtud de lo que la gente quisiera que pase, entonces no es un juez. Seguramente no tenía cómo trabajar, sino conseguir este carguito y esperar jubilarse y a lo mejor hacer algo más de platita, como dirían en la tierra. Pero no, el seguimiento, y ahora se confunde mucho redes sociales con medios de comunicación, no. Las redes son instrumentos, no son, y se quiere sancionar y perseguir a los que damos la cara, a los que ponemos nombre y apellido, a los que tenemos RUC, a las empresas constituidas, y no a esos anónimos que incluso tienen troll center para atacar, eso sí, para atacar determinadas cosas. Entonces, este tema de la publicidad también nos ha permitido, Pablo, hacer un seguimiento y este escrutinio al ejercicio ¿de qué? De lo que aceptan los jueces cuando firman el cargo que han aceptado, Pablo. Así es, Francisco. Yo creo que si los fiscales y jueces no son valientes, mejor que se dediquen a otra cosa, ¿no? Si se pongan una tienda a comercializar algún asunto, porque la valentía y la honradez tienen que ser características inherentes a cualquier juez o fiscal. Entonces eso nos lleva a discutir el tema de la publicidad. Yo creo que son dos temas diferentes, ¿no es cierto?, que se los analiza desde el mismo escenario, que tiene que ver con la necesidad o la motivación de la opinión pública de conocer tales o cuales casos. Entonces uno no puede decir desde algún puesto de poder, desde la academia, desde ningún lugar, uno no puede decir qué tiene que interesar a la ciudadanía. Sí, es la propia ciudadanía la que decide qué asunto es de su interés y son los medios de comunicación los que tienen que llevarles ese asunto de interés a la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, uno no puede evitar que un juicio, por ejemplo, de carácter que tenga alguna autoridad pública procesada, se mantenga en reserva. Es obligación de los periodistas, de los medios de comunicación, llevarles la información que le interesa a la ciudadanía. Entonces nosotros, desde el sistema de justicia, eso no lo podemos impedir. A mí me parece absolutamente legítimo que se conozcan los procesos, cómo se están desarrollando. Porque el día de ayer es un ejemplo, en el caso del juicio político al alcalde Yunda, ¿cierto? Ese fue un ejercicio de ciudadanía, finalmente. Lo que sucedió ayer es dentro del orden constituido, de las reglas de la democracia, se hizo una fiscalización y hubo una cobertura mediática de todo el día. Nosotros sabíamos todo lo que estaba pasando
a través de los tweets, a través de los noticieros, etcétera, y sabíamos qué era lo que estaba pasando. Y entonces, con esto lo que quiero decir es que hay temas judiciales que tienen la atención pública, porque, por ejemplo, si está procesado un alcalde, un presidente de la República, un ministro de Estado, un contralor general del Estado, obvio que el país quiere conocer, ¿no es cierto? Entonces, eso no lo podemos impedir. Ahora, ¿qué tipo de información le llevamos a la ciudadanía? Y tal cual como se realiza, o como está hoy por hoy, el manejo de la publicidad, solo se lleva lo que el periodista o lo que la persona, el tuitero o la persona que escribe en Facebook quiere hacerles conocer. Y yo soy del criterio que para garantizar la fiabilidad de la información, tiene que el ciudadano tener la posibilidad de acceder a lo que está sucediendo. Como ayer, si alguien quería ver el desarrollo del juicio político, entraba al link, ¿no es cierto? Y veía de primera mano lo que estaba pasando. Esto es lo que tiene que pasar con la justicia. Esto, Francisco, por el lado de la comunicación. Ahora, yo le hablo por el lado de las garantías procesales y por el lado del mejoramiento de la justicia. Usted no tiene idea, Francisco, lo que significaría para el mejoramiento del sistema de justicia la publicidad de las audiencias. Por un lado, que la ciudadanía pueda ver el desarrollo de una audiencia. Empecemos porque el principio, digamos, la garantía constitucional nos dice que las audiencias son públicas. Así es. Este es un principio republicano, un principio que nace con nacimiento de las repúblicas, ¿cierto? En todo el mundo está reconocido la publicidad de los procesos penales y de las audiencias. El tema es que en nuestro sistema de justicia se ha entendido que la publicidad solo es un poquito. ¿A qué se refiere la publicidad? Solo a los que entren en la sala de audiencias. Cuando la publicidad, cuando esto fue propuesto por César Beccaria hace 250 años, no sabíamos que íbamos a tener medios de comunicación masiva. Entonces la publicidad era para que haya una auditoría ciudadana frente a las decisiones del Poder Judicial. Y entonces, ahora se ha entendido que solo es para las personas que entren en la sala y no para quienes puedan observar el desarrollo de la audiencia. Que los jueces y los fiscales y los propios abogados puedan ser vistos cómo actúan, cómo acusan, cómo resuelven, eso va necesariamente a mejorar el nivel del sistema de justicia. Porque entonces los fiscales, los jueces y los abogados nos vamos a ver obligados a dar lo mejor de nosotros, porque ya no solo se va a resolver en 4 paredes y entre 3 personas. Esto se va a resolver, si bien por un tribunal, pero va a ser visto por todo el país o por todo aquel que tenga interés en el desarrollo del proceso. Y eso, digo, nos va a obligar a los actores del sistema, jueces, fiscales y abogados en libre ejercicio, nos va a obligar a hacer un mejor trabajo y sobre todo, que es lo que a mí más me interesa, es que los jueces tengan la obligación de motivar, de fundamentar su decisión, de tal forma que den respuesta a cada uno de los temas, de los argumentos, de los alegatos presentados por las partes, por los litigantes. Esto, Francisco, no requiere ni siquiera reforma procesal. Sino Solo una es cuestión, decisión. hay muchos jueces que ya lo están haciendo. Hay jueces valientes que ya lo están haciendo. Y yo me acuerdo cuando esto se ha discutido en otros espacios, hace muchos años ya, los fiscales, por ejemplo, tienen una posición de temor, ¿no es cierto? No, porque van a saber que me van a ver la cara y entonces yo después puedo ser amenazado. Eso le digo. Entonces, bueno, veamos si es que realmente es un caso que afecta a la seguridad pública, ok, lo declaramos reservado. Si es un tema sexual, la ley mismo dice que es un tema reservado. Es decir, hay casos en los cuales pueden ser reservados. O sea, apliquemos la ley. Claro, apliquemos la ley. Lo que ustedes han dicho es apliquemos la ley. Y claro, pero esto dice el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, en un diálogo apenas asumió el cargo de presidente. Es muy importante el respeto a la independencia judicial, a la carrera judicial y el respeto a la dignidad de los funcionarios, las funcionarias de justicia del país, en la medida en que cumplamos nuestros deberes de conformidad con la Constitución y la ley. Hoy por hoy está claro que no es potestad de un órgano distinto a la función jurisdiccional declarar el dolo, el error inexcusable o la negligencia, sino que los propios jueces pueden declararlo. ¿Es un avance, diría usted? Que es un avance en el fortalecimiento de la función jurisdiccional y del respeto a la independencia de los jueces. Ahora, claro está, también es importante decirlo con absoluta
objetividad y con absoluta claridad. Ahora, en cambio, en manos de las juezas y los jueces del país se encuentra, si es que existirían este tipo de errores, también declararlos, porque precisamente es importante. ¿No habrá espíritu de cuerpo ahí, doctor? ¿No encuentra No debe usted haber, no? No debe haber espíritu de cuerpo. Bueno, ahí están algunas de las cosas que ustedes también han reflexionado, son también preocupación del actual presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctora Yepes, entonces, ¿cómo tomamos las palabras del presidente? A lo mejor este reto que nos plantea, del que ustedes han analizado y que nos proponen, habrá que enfrentar que una reforma legal, una actitud propia de la Corte Nacional, del Consejo de la Judicatura y de los jueces, como ustedes también han dicho, también hay parte de su actitud y su decisión. ¿Qué respondemos al presidente, doctora Yepes? Bueno, como había manifestado, las declaraciones del presidente, las expresiones del presidente son preocupantes. Y como aquí se ha analizado, yo creo que son preocupantes para el área penal. Todo lo que se publicita, todo lo que hemos comentado es relacionado con el área penal. Y eso está escondiendo las otras áreas. Las otras áreas son reservadas, digamos, o sea, no interesan al público. Y hay otras áreas que son tan escandalosas como las penales, ciertamente. Sí. Sí. Tenemos el tema contencioso administrativo, tenemos el tema fiscal, tenemos el sistema mercantil, el sistema, todo lo que se refiere al tema civil, ¿no? Esos son temas que también deberían ser analizados. Y yo creo que hay mucho por hacer todavía. Usted mencionaba que sería una reforma que el presidente de la Corte Nacional presida el Consejo de la Judicatura. Así nació el Consejo de la Judicatura. El presidente era el presidente de la Corte Suprema. Así nació. Desde luego que uno de los temas que se quiso modificar es darle exclusividad jurisdiccional al juzgador. Y por eso salió la actividad administrativa de los juzgadores al Consejo de la Judicatura. Antes la Corte Suprema hacía el control disciplinario, aparte de decidir los asuntos jurisdiccionales propiamente dichas. Las Cortes Superiores tenían el control disciplinario de los distritos correspondientes, y entonces en realidad se implicaba la función. Entonces la idea, era una buena idea, era de que los jueces se dediquen solamente a sancionar. Comparto la idea de que ser juez o ser fiscal no es una opción de trabajo. Definitivamente no. Es una vocación, y para eso tiene que estar preparado. Y preparado no solamente en sus conocimientos, sino también en su personalidad, espíritu, ¿no? En su formación para ser juez y para ser fiscal. El tema de la publicidad se ha topado aquí y es muy interesante. Eso sería un tema de autocontrol, ¿no? Desde luego que hay limitaciones, como aquel caso que yo he quedado muy preocupada, que se publicite una descripción del hecho. No, eso sí me parece un poco grave, y conociéndose ya los nombres. Entonces sí es un poco grave de un tema que es totalmente delicado. En algunos países que tienen recursos, como Estados Unidos, como algún país europeo que tuve la oportunidad de ver, tienen canal de televisión de la administración. Para hacer un seguimiento un canal directo. De televisión que se difunde, y entonces la persona tiene la libertad de escoger: voy a ver, en lugar de ver un programa policial, voy a ver el canal de la función voy a ver a quién sentencian ahora. Voy a ver lo real. Claro, y en la vida real. Y sería además, yo creo que sería importante, porque no solamente que satisface la curiosidad, ¿no? Y tiene que ser de todos los temas, ¿no? No solamente la curiosidad de la ciudadanía y se informa, sino que también es didáctico para los abogados, para los fiscales y para los que sí les están formando. Ahí ustedes ya tendrían ya una gran ventaja. Ese aporte que hacen con los medios de comunicación les da una expertise distinta a algunos que ven una cámara o un micrófono y si plop,
de cabeza, no quieren saber absolutamente así nada. Es, ¿no? Así es. Sí. Doctora, así es. Pero las puertas están totalmente cerradas, ¿no? Claro, y eso es salas de peor. audiencias. Eso es y cuando peor. son Sí, reservadas sí. está perfecto. En temas de familia o en temas de Claro, delitos sexuales, es ¿no? ahí. O de violencia intrafamiliar, me parece perfecto. O de seguridad del Estado, me parece bien. Pero, Claro. o cuando también declaran la reserva, porque por el tema de que se está debatiendo, puede declararse de carácter reservado. Entonces, y ahí hay una cosa, doctora Araujo, que nos plantea la doctora Yepes, que es importante. Sí, se ve que el tema penal, porque están ahí, ¿no? La corrupción en general pero la corrupción también está en el tema mercantil, en los otros temas civiles, están las relaciones de la familia, todo eso. ¿No? En el tema mercantil hemos visto unos casos que uno dice, oigan, ¿y esto por qué no hemos sabido? Y están ahí y no se los trata. Responder entonces desde la academia y desde el ejercicio profesional, doctor Araujo, a las palabras del presidente, que si tomamos lo que nos decía el doctor Encalada, es este reto a discutir y a decir, a ver, esto está mal así, vamos a mejorarlo. Y claro, y si se han vuelto a equivocar, entre comillas, estos se han vuelto a equivocar porque la obstrucción de la justicia empata con otras cosas que han puesto en la ley de violencia digital. Y vemos que por todo lado van cubriendo, intentando que no se sepa. Y claro, lo público, ojalá tuviese un canal para hacer el seguimiento, como dice la doctora Yepes. ¿Cómo respondemos, doctora Araujo? Responderle al presidente Lasso que, claro, él está apenas unos días en el gobierno. En su decreto 4 aprobó un código de ética, directrices de buen comportamiento dentro de la función ejecutiva, y yo entiendo que, claro, el reunirse con el presidente de la Corte Nacional e instarle que se limpie de corrupción el ámbito de justicia es una aspiración, sí, que queremos todos, pero esto tiene que encaminarse. Si se conoce de un delito, cualquiera, si es que es cometido por jueces, por fiscales, se debe denunciar y esperar que la justicia actúe. Y hoy por hoy sería muy interesante y sin necesidad de reuniones o de instarle a una autoridad de que ahora sí limpien lo que está mal, primero se acate la ley. El Ecuador no tiene problema de leyes, regulaciones tenemos. Cómo llevar adelante un proceso, cómo deberían actuar Fiscalía y los órganos de la función judicial. Y sí, si bien lo penal es lo más mediático, porque al fin de cuentas al ámbito penal entran las conductas más graves, las que generan mayor alarma social, también, y esto más allá de la reunión del presidente Lasso con el doctor Iván Saquicela, se vea que todas las aristas del derecho, todos los ámbitos, no solo se debaten en el más alto tribunal, hay las unidades judiciales en donde hay problemas de represamiento, falta de personal o personal no motivado para servir bien a la ciudadanía sin pretender generalizar, y eso sí puede ser corregido con un enfoque. Y esto sí va ya en un plano bastante amplio. Si es que alguien accede a la función pública, y en este caso a la función de justicia, sepan que atrás de cada expediente no hay un papel. Hay seres humanos que están esperando una respuesta justa de los únicos que pueden hacer, que son jueces que a nombre del Estado ecuatoriano van a resolver un conflicto, van a resolver acerca de derechos. Por tanto, yo creo que ya ha quedado bastante claro, tiene que haber publicidad, tenemos derecho a hacer escrutinio público a quienes están en el ámbito de la administración de justicia, y aquellos jueces y fiscales tienen que ser valientes para tomar sus decisiones. No asumieron las delicadas tareas para complacer a un grupo concreto, sino para honrar la justicia. Y eso, más allá de reformas legales o reuniones, tiene que empezar a ser demostrado al día de hoy. A veces en el Ecuador siempre vamos de
aspiración futura, sí, cambio, proyecto, siempre, se sabe la problemática. Ojalá mañana, ¿sí? Siempre es ojalá O mañana. sea, siempre es la retórica, la expresión de las buenas intenciones, pero nos seguimos quedando con una praxis que al fin de cuentas a cualquier persona que usted le pregunte en el Ecuador confía en que el Estado a través de la justicia va a resolver de forma justa este problema, y ahí viene el lío. Le va a decir, vea, no estoy tan seguro. Sí, no. Y eso supera Algunos conductas dicen, delictivas de algunos dicen quién es el abogado y quién es el juez y quién está del otro abogado. Dice, bueno, ahí hay por lo menos entre los dos abogados hay posibilidades. Doctor Encalada, lo que nos han dicho tanto la doctora Yepes como la doctora Araujo y usted también, parece que entonces lo primero es, vean, aquí ahí están las leyes, apliquémoslas, defendámoslas y cumplamos nuestra tarea, ¿no es cierto? Y la publicidad se ve que es una cosa casi indispensable porque le da transparencia, porque le da, yo diría, le da este espacio de requerimiento de información que la ciudadanía tiene. La respuesta debe ser entonces buscar qué partes de la ley hay que reformar y presentarla a la legislatura para que actúe, no para encubrir, sino para resolver los temas públicamente, no para dar instrumentos de cuidado, sino de transparencia, doctor Encalada. Francisco, la publicidad hace que las decisiones sean analizadas y vistas por todos quienes tengan interés. Encubrir un acto de corrupción va a ser más difícil si es que una decisión se tiene que tomar frente a todo el público, ¿cierto? Frente a todo el país. Tomar una decisión de un juez que afecte derechos o que no obedezca a lo que pasa en la audiencia también va a ser más difícil para un juez. Entonces, por donde se lo mire, para evitar la corrupción, para evitar la arbitrariedad, hace falta la publicidad. Y para esto, solo hace falta aplicar la ley, que los jueces tomen la decisión de transmitir las audiencias, que uno puede entrar a una sala de Zoom, por ejemplo, esta entrevista, o una reforma legal para que se reforme el Código Orgánico de la Función Judicial y pueda haber una transmisión en vivo a través de un canal de televisión, de un Facebook Live, o etcétera. Pero quiero decir algo más, quizás lo más fuerte para el final, Francisco, porque estas declaraciones del presidente Lasso a mí me hacen reflexionar sobre algo. Dada la estructura orgánica del Poder Judicial, el Poder Judicial está diseñado para que alguien mande, ¿no es cierto? Para que alguien tenga el control del Poder Judicial. Los años del correísmo fue Gustavo Yalc, personificado quien mandaba. Fue el presidente Correa, sí. Que tenía, claro, a, digamos, tenía a su secretario de presidente, ¿no? Correctísimo, ¿no es cierto? Eso no fue cambiado. Eso no fue cambiado en el Consejo de Participación Transitorio, en la transición que vivimos con Moreno, eso no se modificó. Por lo tanto, sigue existiendo una misma estructura que fomenta que el Poder Judicial esté regido por un político, por un poderoso. Entonces, Francisco, bajo este diseño constitucional, este diseño orgánico, ese poder alguien lo va a ejercer. Y entonces, si es que no es el presidente Lasso el que lo va a ejercer, en buena hora, si es que es así, entonces otra persona lo va a ejercer, ¿no es cierto? U otro poder político. ¿Qué hacer ante eso? No hubo la voluntad política con el expresidente Moreno, no hubo la voluntad política para cambiar eso porque quizás le fue funcional. Pero si realmente el presidente Lasso tiene un espíritu democrático, tiene que promover una reforma del Poder Judicial. Como que, no sé, la doctora Yepes defiende la estructura del Consejo de la Judicatura. Bueno, yo digo, a mí me ha parecido tan nefasto este Consejo de la Judicatura de los últimos años que yo soy de la idea de eliminarlo. Pero tampoco me cierro a discutir su composición. Entonces, por lo menos yo creo que el Consejo de la Judicatura debe ser integrado de manera diferente. La doctora Yepes también decía hace un momento que la independencia debe ser interna y externa. Y tal cual como está hoy por hoy el Consejo de la Judicatura, es imposible que haya independencia externa. Es decir, que los otros poderes del Estado no interfieran. ¿Por qué razón? Porque está integrado por representantes de los otros poderes del Estado. Entonces, eso de ninguna manera nos puede garantizar que hay independencia, porque la estamos asegurando más bien a que la metida de mano de los otros poderes. Y que la metida una reforma constitucional que saque las manos. Entonces,
la solución, Francisco, es una reforma constitucional para reformar la integración del Poder Judicial, que pase el poder a la Corte Nacional de Justicia, que el presidente de la Corte Nacional de Justicia sea el real representante del Poder Judicial, y que el órgano administrativo se componga, si quieren, con el mismo Consejo de la Judicatura, pero integrado de otra forma, o mi criterio, se nombre un administrador del Poder Judicial para que administre las cuestiones, digamos, administrativas y financieras. Sí, quizá por ahí me queda el control disciplinario, que es un tema que tendríamos que discutirlo. Y les vamos a comprometer porque entonces, creo... Sí, perdón, Pablo. Le decía que con esto termino. Si queremos realmente reformarlo, la reforma del Poder Judicial, y lo segundo, la publicidad. Con estas dos herramientas, no vamos a garantizar, pero vamos a pero vamos a transparentar eso. El Poder Judicial. Y el segundo, transparentamos y los obligamos a los actores a mejorar en sus actuaciones, porque eso también es una deficiencia. Importante. No todos, más bien la excepción es que hay, digamos, muy buenos funcionarios, pero la regla es que a veces hay decisiones que dejan mucho que desear. Entonces la publicidad son deplorables. El nivel. Y claro, les vamos a poder juzgar públicamente. Y eso es, sí. Ustedes han dicho una cosa que para mí es lo más trascendente, que los jueces y juezas sean respetados, pero respetables sobre todo, y que el país sienta que tiene ahí una garantía. Ojalá podamos volver. Yo recuerdo que la sola presencia de un juez nacional, un juez de la Corte Suprema, un juez en un cantón de cualquier ciudad del país, era casi de respeto absoluto. Ahora hay algunos que no pueden salir a la calle, Ahora hay algunos que no pueden salir a la calle. Y gente como ustedes pueden ayudarnos no solo en la reflexión pública, que lo hacen y se agradece, sino a que el país tome conciencia de eso. Queda pendiente entonces algunos temas. Esperemos que ese Consejo de la Judicatura, que yo digo, si tienen entre ellos, se denuncian entre ellos, y hay un problema grave. Y a lo mejor lo que debemos encontrar es esas personas respetadas y respetables. Muchísimas gracias, doctora Yepes, muchísimas gracias, doctor Araujo, y muchísimas gracias, doctor Encalada. Un gusto saludarles. Lo mismo digo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muy buen día. Enseguida regresamos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Está difícil el partido. Tranqui, pa, que lo ganamos. Esa alineación 4-4. 4-2 es la de siempre. ¡Epa! ¿Qué esperas? ¡Patea! ¡Está bien! ¡O pásala a otro! ¡Gol! ¡Gol! Lo bueno que nos enseñó papá se devuelve festejando junto a él. Y este Día del Padre, nosotros te damos el triple de millas por tus consumos. Además, difiere a 3 y 6 meses más 2 meses de gracia. Más información en www.pichincha.com. Aplican condiciones. Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. Con 65 años a su servicio, ahora más cerca de ti, con nuestro nuevo